Nación Z. Esta es la emisora nacional de la salsa. WZMT-FM 93.7 San Juan, WZMT-FM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüez. Esta es la cadena salsera más poderosa de Puerto Rico. Una emisora de Raúl Alarcón. Z93. Escúchanos donde quiera que estés bajando la aplicación La Música. Descárgala gratis y quédate con la emisora mundial de la salsa. Otra hora de la única conversación dirigida a reconstruir a Puerto Rico. Nación Z. Arriba Puerto Rico, somos Nación Z por la Z93.7 y estás escuchando la emisora nacional de la salsa. En Mayagüez nos puedes escuchar por 97.5, Ponce 93.3. El único programa que va a reconstruir a Puerto Rico, Nación Z, con esta servidora, Mayra López Mulero, Jorge Colbert, Jorge de Castrofón, Gary Rodríguez, porque todos somos Nación Z. Tenemos con nosotros al secretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras. Bobby Valentín va a venir a conversar con nosotros. Tenemos a Gustazo, que no puede faltar, Luisa Benítez con Noticias Extra. Luis Otero conversando con Víctor Lubi Callejas y su rol en la rehabilitación de los confinados. Eso tenemos en esta hora. Arrancamos con el secretario de Transportación y Obras Públicas. Así comenzamos y arranca esta nueva sección. Llévatelo, Chero. Nación Z no nació para criticar y señalar. Criticar y señalar, criticar y señalar, criticar y señalar, criticar y señalar. Nación Z nació para unir fuerzas, para provocar que las cosas pasen. ¡Punto! Escúchanos de lunes a viernes con la licenciada Mayra López Mulero, Jorge de Castro Font, Jorge Colbert y Gary Rodríguez. De 6 a 10 de la mañana por Z93, la emisora nacional de la salsa. Somos Nación Z. ¿Cómo estamos? Saludos, secretario. Saludos, secretario. Muy buenos días. Buenos días, ¿verdad? Ustedes, y buenos días a todos los que nos sintonizan a través de Nación Z. Muy contento de estar aquí en la primera de lo que espero sean muchas entrevistas que podamos compartir por la mañana lo que está ocurriendo en el Departamento de Transportación. Y qué bueno que usted la cara, porque eso es importante. El pueblo está bien pendiente de la labor suya en obras públicas. Mira, eso no lo dicen en la calle. Ciertamente es bien importante la transparencia. Es un mandato del señor gobernador, el honorable Ricardo Rosselló, ¿verdad? Todos los jefes de agencia tenemos que estar disponibles para dar caras. En muchos momentos, pues, cosas buenas, en otros momentos, pues, a lo mejor, pues, algo que no salió bien. Pero lo importante es que el pueblo entienda qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Cuál es la situación y cómo estamos trabajando. Y usted está muy mejorar. activo en las últimas semanas anunciando con el gobernador lo que van a hacer con todos esos millones de dinero de fondos federales para cubrir las deficiencias del sistema en las carreteras, los hoyos, los puentes. Vi hoy también la situación de los puentes. Sería bueno que nos hablara de todas las cosas que van a hacer con esa operación tan grande de inversión, de mejoras a los puentes, de cubrir el problema de los hoyos, de arreglar las autopistas, de las carreteras estatales, esas cosas que están haciendo. Pero antes de que el señor Contreras vaya abordando estos temas paso a paso, me parece que es importante expresarle que jamás en la vida habíamos visto la situación que estamos viviendo en este momento, la inseguridad por las condiciones deplorables que tienen las carreteras, los puentes. Hay un problema de seguridad, la gente está realmente impactada con las condiciones de la carretera. Sabemos que hay una inyección millonaria de fondos federales. La falta de mantenimiento que había, ¿verdad, secretario? Es correcto, mira, ¿verdad? La gente habla del estado que están las carreteras ahora. Es el estado que estaba cuando llegó esta administración. Exacto. Es el estado posiblemente que estaba cuando llegó la administración pasada, ¿verdad? Yo no puedo decir esto fue culpa de tal administración particular. Es el abandono de muchos años. Sí. Y te explico, ¿verdad? Y abordando, ¿verdad? Luego el tema de abriendo camino. En Puerto Rico nosotros conseguimos fondos federales para construcción de carreteras y reconstrucción. Usamos esos fondos, ponemos la carretera a este nivel, la carretera empieza a deteriorar, pero no hay fondos federales para mantenimiento. No los hay, punto. Es parte de la política de ellos, que el mantenimiento le toca al Estado. Pues el Estado mantenimiento ha sido cero. Y el mantenimiento, pues no había fondos estatales. No había partida presupuestaria para eso, las pasadas administraciones. Pues se dejaba que la carretera llegara hasta
hasta el más bajo nivel posible para reconstruirla nuevamente con fondos federales. Y yo le pregunto, Contreras, ¿no se supone que los puentes sean inspeccionados periódicamente para ver que no se llegue a un estado de deterioro que pueda poner en riesgo la vida de la gente? Los puentes se supone que sean inspeccionados y son inspeccionados. Eso sí se ha hecho, ¿verdad?, todo el tiempo. Hay un grupo, ¿verdad?, bien especializado en la Autoridad de Carreteras que se encarga de evaluar los puentes. Y es la situación que tenemos, que hay ocasiones donde me dicen, mira, este puente ya hay que cerrarlo. Y Hoy pues, en lo tenemos que cerrar. Hoy en la prensa se habla, los datos son 388 puentes fueron dañados total o parcialmente. 73 de ellos son responsabilidad del gobierno estatal. Faltan 56 puentes para ser reconstruidos permanentemente. ¿Esa data le resulta familiar? Mira, esos son los datos de la autoridad, porque nosotros incluso los puentes municipales en ciertos niveles, ¿verdad?, porque hay distintas clasificaciones de puentes, pues, pero los evaluamos. Sí. Y es responsabilidad del secretario en su momento decir, este puente será municipal, pero hay que cerrarlo. Oiga, toca al alcalde. Secretario, este puente salió en la prensa hoy. Hay dos puentes que yo quería hablarle a usted, uno que veo casi todas las semanas, que voy varias veces a Calley, el puente de la autopista PR52 llegando a Calley. Todavía está lento esa situación. Cada vez que se paraliza, usted sabe que cada vez que la subida hacia Calley, a Guabate, cuando uno va llegando, saliendo del peaje de Cagua Sur, en esa altura, se cae un troca allí y se paraliza se paraliza el tránsito vehicular en la autopista PR52. Y es el problema de que se ha tardado demasiado tiempo las mejoras al puente de los 4 carriles que usted tiene allí. Mira, ese puente, de hecho, se supone que también se repare el del otro lado. ¿Sí? Nosotros lo que estamos haciendo es que vamos a parar el proyecto ahora cuando termine el puente que está en trabajo y vamos a reevaluar el método de reparación. Ciertamente lo que se estaba haciendo, que fue un proyecto, ¿verdad?, ya viejo, pues... ¿Cuántos años lleva, secretario? Yo creo que lleva año y pico, 2 años. El problema es que el método que se escogió pues no es el más adecuado desde el punto de vista de mantenimiento de tránsito. La reparación de las carreteras a veces podría ser una reparación sencilla, pero dado la realidad de que el tránsito va a seguir transcurriendo por esa vía, tú tienes que mantener el tránsito. Y ese ha sido el problema de ese lugar. Nosotros ahora estamos evaluando en otro puente qué otro método de construcción o de reparación podemos hacer para evitar los dolores de cabeza, porque ciertamente ha sido un dolor de cabeza. Y a tono con las nuevas exigencias de construcción, porque después del paso de María, pues esos estándares pueden cambiar. Eso que dice ella es importante. El código de construcción. Mira, ¿Es el mismo, secretario? Bueno, en la parte de los puentes, la realidad es que lo que era la cuestión estructural, fallaron algunos, pero no te puedo decir que fue un problema de diseño. Posiblemente donde se falló fue en la parte de estimar el agua que podía pasar, la cantidad de lluvia, y tú tienes el puente que socavó los cimientos. En algunos lugares socavó y en otros tú tienes el puente que es una estructura que está apoyada en dos extremos. El puente de la Constitución. Él pesa. Él se aguanta por su peso, pero no está diseñado para que venga el agua por debajo y lo empuje. Y eso es lo que hace que los puentes... Pero hay un problema ahí de instalación de ese puente. Eso se debió haber anticipado. Y ahora ¿verdad? Nosotros empezamos con los puentes temporeros, los puentes estos modulares, sí, pero se está trabajando el diseño de puentes, ¿verdad?, permanentes, tomando en consideración esto. Si hay que subirlo, pues subirlo para que el agua no los pueda volver a tumbar. ¿Cuántos puentes hay en Puerto Rico? 2.344 puentes. Y 1.773 de esos puentes están sobre algún cuerpo de agua. Así que es importante mirar lo que está pasando debajo del puente. Secretario, estos fondos federales que llegaron, creo que son como 800 millones que usted va a disponer. Mira, nosotros, ¿verdad?, tenemos... La parte de emergencia, que eso yo los veo aparte. Sí. Pero ciertamente la autoridad normalmente recibe una asignación de unos 150 millones de dólares al año. Hay unas penalidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Puerto Rico la edad legal para consumir alcohol es 18 años en lugar de 21. Eso empezó en el 88, cuando yo empecé en la Cámara. Pues 30 años. Sí. Eso nos quitan una cantidad de dinero y queda como en 135. Y que es la única jurisdicción en los Estados Unidos que no ha querido alzar la edad de beber, y por eso perdemos ¿cuántos millones al año? Pues mira, entre eso y lo del Open Container y los repeat offenders, a los que cogen bebiendo en varias ocasiones, sí, estamos perdiendo unos 15 millones de dólares. Secretario. Pero antes que me faltó una cosita, sí, que le iba a preguntar. Esto de los fondos federales, que es lo que antes de entender a Mayra, de escucharla,
Esto de los fondos federales. Usted va a recibir una inyección especial ahora que viene, que usted anunció con el gobernador de Puerto Rico. Mira, estamos usando los fondos que nos corresponden y que teníamos acumulados. Porque el presidente Trump anunció que iba a inyectar billones de pesos. Sí, pero eso todavía, no, eso yo le llamo el trompazo cuando llegue. Pero el trompazo me gusta el esa trompazo, manera. pero ese no. Hay muchos trompazos todos los días. Hay muchos trompazos, pero ese en particular, pues uno bueno. El detalle es que... Eso le gustó a Mayra. Sí, el detalle es que estamos usando dinero que no se había usado en años anteriores también a nuestra administración y lo tenemos disponible. Estamos diseñando. Cuando nosotros llegamos el año pasado no habían proyectos para subastar, básicamente, como se llama, ¿verdad? En las gavetas no teníamos los proyectos, se diseñó, se hizo un programa acelerado y, por ejemplo, pues recientemente anunciamos $250 millones de fondos federales en lo que es reconstrucción de carreteras que están en estado grave, por ejemplo Ese es la PR50. el programa Abriendo Caminos. Esa es una de las fases de Abriendo Caminos. Ahí son 652 millones para mantenimiento y reconstrucción de carreteras. Correcto, pues de esos, el 250 fondos federales, reconstrucción de carreteras. Por ejemplo, la PR52, todo el mundo pregunta, ¿cuál es la peor carretera en Puerto Rico? PR52. Cuando tú miras el estado que está... El expreso Luisa Ferré. El Luisa Ferré y el estado, ¿verdad? La cantidad de personas que transitan diariamente. Yo me caí los otros días ahí. Tú fuiste en la 18, en la PR18. Sí, no, pues el expreso Ferré, al frente del Muñoz. Sí, no, pero Marín. esa es PR18. La 52 empieza de la PR1 en adelante. Pues mira para allá. Pues eso, se le van a meter $100 millones, ¿sabes? De fondos federales en reconstrucción. Y esta cuestión de la privatización, la 22 está privatizada, ¿verdad? Es una concesión. Esa concesión. Le pregunto, ¿cómo están las carreteras de la concesión en la 22 vis a vis la que contó la carretera? Mira, ¿Ha habido una diferencia? Dímelo tú, que transitas por allí. Por eso. ¿Sabes? Todo el mundo está. Sí, pero no es mismo que lo diga Jorge de Castro, que lo diga el secretario Contreras. Pero yo creo que verdad que no es el secretario que lo debe decir, las personas transitan por allí y pueden comparar cómo es el estado de. O sea que el mantenimiento es distinto. Es distinto. Secretario, a mí me preocupa muchísimo el tema de la calidad del asfalto que se están utilizando para darle mantenimiento y pavimentar nuestras carreteras. Yo cuestiono la procedencia de ese asfalto y me gustaría que usted aquí de una manera transparente y categórica me diga, ¿está pasando algo raro con el suplido de asfalto? Porque las carreteras sencillamente se dañan muy rápidamente. Mira, vamos, ¿verdad?, a poner también... Son de Better Roads. Vamos a aclarar. Secretario. ¿Ah? Son de Better Roads. Better Road ya no existe. Por eso, pero eran Sí. de Better Roads. No, mira, es que hay asfaltos y hay asfaltos. El que usa la autoridad de carretera es con ciertas especificaciones, el que se usa para construir la carretera y son asfaltos que duran, ¿sabes? Se monitorea, va personal nuestro ¿A quién a la se le planta. compra el asfalto aquí? Son a las distintas compañías asfalteras. Pero son de Puerto Rico. Son de aquí, en Puerto Rico. Sí, antes, Sí, era un ellos tienen monopolio planta. antes era un monopolio de Better Roads, se eliminó, pues se fueron a quiebra, empresas días, ¿verdad, secretario? Es correcto, Y hay ahora varias compañías. Hay distintas compañías que tienen eso. Pero el detalle es que nosotros monitoreamos, pedimos cierta especificación, cierta calidad de asfalto, porque compramos en grandes cantidades. Podemos darnos el lujo. ¿Y se cercioran Ahora, que es la calidad que compraron? Sí. ¿Que pagaron? Sí, y la gente habla, las carreteras no duran. ¿Fiscalizan? Mira, carreteras que se supone que, ¿sabes? El asfalto es menos duradero que el hormigón. Es un dato. Y carreteras que se supone que te duren 8 o 10 años, te duran 12, 15, 20. Así que Pues yo no hay sé un dónde mito. están. Hay, Pues no, yo hay no un sé montón dónde de están porque carreteras. es que está Hay un lleno de montón. hoyos, Por ejemplo, Contreras. esa Claro. autopista de Ferré, en la Plaza de las Américas, en la altura O sea, no de hay las Américas, manera. por el presidio, yo vi que mejoraron unas áreas, pero mire, del presidio donde mejoraron hasta el tramo, por ejemplo, si seguimos hasta la de Diego, eso es un desastre, los hoyos en la carretera. Pero el detalle es que hay que darle mantenimiento. Si se hace Claro. una grieta, tú tienes que ir y sellarla. Y eso y no se nivelarla, porque hace. mire ese puente de Naranjito, Mire, que secretario, parece que es un yo le digo con mucho respeto, yo no sé, ¿verdad? Pero la experiencia que yo he tenido transitando por la isla de tribunal en tribunal, me parece que no concuerda con lo que usted está planteando. Pero déjame terminar Porque- la historia. Lo que sucede es que tapar hoyos, a veces el mantenimiento, pues vamos a ser honestos, Obras Públicas no está comprando
en esas mismas cantidades, va y compra, ¿verdad? Lo que cabe en una pick-up, en un truck, pues ese tú no lo puedes comprar con las mismas especificaciones. Se supone que tú tienes que echarlo a cierta temperatura. Ese mismo camión está 2 días a lo mejor tirando y tapando el hoyito y van los empleados sin equipo y lo pisan, ¿sabes? Para compactarlo. Pues ese trabajo no te puede durar mucho. Ahora, el programa Abriendo Caminos tiene una parte que son los 327 millones. Ajá, 327 millones, donde se está haciendo el tapado de hoyos. No es tapado de hoyos, es una reparación de hoyos. Primero se toma ese hoyo, se agranda, se pone, ¿verdad?, con cortes verticales, se va depositando el asfalto a la temperatura adecuada y monitoreando la densidad, que es la compactación, de manera que después no se siga hundiendo cuando le pasen los carros por encima. Eso nunca se había hecho en Puerto Rico, o sea, se está haciendo de forma distinta y luego se le pasa un straight edge, que es como un palo, ¿verdad?, para limpiar y que quede parejo. ¿A qué hora se hacen esos trabajos? Esos trabajos en las vías principales y expresos se están haciendo por la noche. Pueden ir ahora, pasar por la 177 desde Costco hasta la 176. Ya ahí básicamente está bastante adelantado. Se ha hecho la PR8, la PR176. ¿Sabes? Hay distintos lugares que están ocurriendo. Se está trabajando. Bueno, cuando yo transito, lo único que yo veo son unos efectos especiales, Jorge, que son unos drones anaranjados. Bueno, yo no los he visto. Que prácticamente hay que ser acróbata para poder evadir la cantidad de obstáculos que hay, por lo menos de aquí a Mayagüez. Yo cojo la autopista y te digo, he tenido experiencias terribles. Yo tenía un carro deportivo y salí de él. ¿Para qué lo iba a tener? Para dejarle el tren delantero, los aros, etcétera, en la carretera. Pues ahora viene el proyecto de reconstrucción de la PR52, que lo anunciamos junto al gobernador hace 2 semanas, y es un proyecto bien grande. Va a haber mucho dron, lo adelanto, pero vamos a terminar con una carretera de buena calidad. ¿Cuánto tiempo? Cagua, que están rompiendo el medio de la carretera de la autopista por Cagua. Por ahí viene eso, carril reversible. Ese es otro proyecto, que ese lo anunciamos esta semana, ¿cuándo fue que lo anunciamos? El jueves. Sí, lo sé. El DTL. Eso es un carril tipo como el que hay en la PR22 de Toa Baja a Bayamón, donde... O sea, le van a robar al medio. Al centro, hacer 2 carriles. 2 carriles adicionales. 2 carriles con paseo, o sea, carriles Yo cómodos. Recuerdo hace años que iban a hacer un elevado. Otro día alguien dijo que iba a tirar un tren. 20 cosas. Mira, ahí adentro, pues entonces tú pones un sistema de guagua, como hay el metro urbano en la PR22, porque ciertamente, ¿verdad? La gente quisiera un tren de Caguas a San Juan, pero esos son proyectos que requieren maduración. O sea, cuando vino el tren urbano, no surgió de la nada. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¿Cuánto? ¿A qué? A que se arreglen las carreteras, pues secretario. Ya comenzaron. Ya comenzamos, son proyectos. Pues mira, que vamos a poder transitar por las carreteras de una manera segura? Son proyectos, hay muchos de estos proyectos que toman año y medio. La construcción, ¿tiene una proyección de tiempo? Sí, año y medio, 2 años se van van a estar óptimas las carreteras en menos del 2020. Sí, y en muchos lugares, pues mucho antes. Lo que pasa es que, ¿verdad? Tú no puedes trabajar todas a la misma vez. Tienes que irte moviendo. Esto del tren urbano, para coger el tren urbano, secretario, ¿qué está pasando con el tren urbano? ¿Se podrá mejorar la logística del tren urbano? ¿Se ha proyectado? ¿Ustedes tienen proyectos allí para extender el tren urbano, hacerlo más viable, por ejemplo, a Arecibo, a Carolina, a Cagua? Muchos han hablado de años. Como te decía, no hay una propuesta federal para eso. De Cagua hay que madurarlo. Empieza con una buena ruta de guaguas que va aumentando su demanda, la gente más la usa y puedes moverte a tren. El tren urbano ahora mismo lo que necesita es alimentación. O sea, tú ponerle rutas transversales que te lleven al tren, porque no necesariamente tú quieres ir de Bayamón a la parada 26, tú quieres ir a otro sitio, pero necesitas que te muevas. Por ejemplo, mucha gente va a Plaza de las Américas, pues ya hay una ruta, ¿verdad? Y que te llevan desde el tren a Plaza, a las universidades. O sea, es irlo alimentando para que cubra las necesidades del pueblo. Tengo muchísimas preguntas para Contreras. Vamos a continuar hablando con él, pero vamos a pasar un momento a Noticias Extra con Luisa Benítez. Llegó el momento del café, el azúcar y de enterarte de todo lo que está pasando en Puerto Rico y el mundo con la nueva plataforma de entretenimiento Noticias Extra y su reportera Luisa Benítez, exclusiva de Nación Z. Saludos, son las 7:18 de la mañana y en los titulares para esta hora la directora interina del negociado de ciencias forenses, Mónica Menéndez, presentó su renuncia por razones personales relacionadas a su salud y el bienestar de su familia. Ahora el exdirector auxiliar de la División de Investigación Médico Legal, Carlos Chávez, fungirá como comisionado interino.
En Estados Unidos, un ex ejecutivo de Fiat Chrysler fue ingresado a una prisión federal por conspirar para ganarse el favor de funcionarios sindicales al darles dinero en efectivo y regalos. Y llegó la hora pico del tapón, detenida la ruta 66 hacia Carolina, al igual que la Valdoriotti y el expreso José de Diego. Pendiente a noticiasextra.com y a nuestras redes sociales para que esté siempre informado. No te vayas a escuchar Quédate con Nación Z. Que lo próximo es... Seguimos conversando con el secretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras, sobre la precaria situación de nuestras carreteras y puentes. Tienes que escuchar esta conversación, tienes que estar pendiente, no te vayas, llévatelo, Achero. Voces con experiencia y trayectoria que nos enseñan la verdad de las cosas. Somos tu noticia. Escúchanos de lunes a viernes. La licenciada Mayra López Mulero, Jorge de Castro Font, Jorge Colbert y Gary Rodríguez. De 6 a 10 de la mañana por la Z, la emisora nacional de la salsa. Somos tu noticia. Z93.